bueno poder encontrarlos y encontrarlas nuevamente a través de la pantalla de Urbana TV, primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio su noticiero. Hoy en el canal con una serie de inconvenientes técnicos, el noticiero del mediodía, lamentablemente quienes lo ven en directo al mediodía no lo han podido disfrutar. Estamos en la emisión vespertina y en la nocturna, porque bueno, tuvimos una serie de dificultades en la planta transmisora, así que no hemos podido salir con el noticiero. Sí, la programación continuó al aire, pero este material lo estamos grabando, nos gusta contarles con lujo de detalle lo que sucede acá, sin engaños, sin off, en on. Eso dijo Cristina el otro día: yo no hablo en off, hablo en on, yo vivo en on, dijo la actual presidenta de la Nación. ¿Cómo actual presidenta? Sí, actual presidenta, porque se va de viaje el presidente Alberto Fernández durante unos días en gira por políticas de Estado. Se va a Europa a recorrer varios países, visita muy importante, y queda a cargo del Ejecutivo Cristina Fernández de Kirchner, que el día viernes hizo su aparición estelar, su aparición fulgurante, su aparición, bueno, como nos tiene acostumbrado. Cristina es por lejos la figura política más relevante de nuestro país, la figura política con mayor potencia que está avalada por el respaldo que le brindan millones de argentinas y de argentinos, pero un respaldo que se sustenta no solo en los años de gestión, sino en una dirigente que habla con contundencia y con claridad, y que habla y pone en agenda temas que otros dirigentes y dirigentes políticos y sociales no ponen en agenda. Y quienes sí lo pueden hacer no tienen la potencia a la cual me refería, que sí tiene Cristina. El día viernes, entonces, en Chaco, en Resistencia Chaco, en el marco de la apertura y la inauguración de una universidad, y en el contexto del cual le entregaban un doctora honoris causa de la universidad, Cristina dio un discurso hora y media. Poquitísimos dirigentes de políticos en Argentina tienen la capacidad de hilvanar durante una hora y media un desarrollo de análisis político, histórico, geopolítico, regional y local, con la claridad y la contundencia con la cual Cristina logra hablar. Vamos a escuchar un fragmento de esa extensa hora y media, unos breves minutos, y luego seguimos charlando con algunas consideraciones respecto de lo que Cristina dijo en esa ocasión. Así que vamos al video y la palabra de Cristina Fernández. La primera mujer electa y reelecta, pero esencialmente no me parecen logros individuales. Al contrario, me sentí y me sentiré siempre parte de un proyecto colectivo. Cuando alguien propone ampliar una corte para hacerla federal y para que haya más gente que pueda decidir sobre cosas tan importantes, pero ¿cómo? ¿Para qué quieren más números? ¿Pero cómo? El Consejo de la Magistratura, que está solamente para seleccionar y sancionar jueces, lo llevan de 13 a 20, y la Corte, que decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad de los 45 millones de habitantes, la integran solo 4 personas, y eso está fantástico. ¿No será que al poder le conviene poquitos para poder apretar y mandarle tapitas de diario? ¿Qué dice el poder? ¿Qué poder? Se estarán preguntando, ¿qué poder, Cristina? ¿De qué poder hablas? Del poder económico, concentrado y mediático. Hoy no hay poder en ninguna parte del mundo que no esté definitivamente asociado a lo mediático, para crear sentido común y hacerle creer a la gente cosas que no son. Esto no se lo voy a contar, lo vemos todos los días en todas partes, desde las redes sociales, desde los grandes medios de comunicación. Hoy, cuando se habla de poder acá, en la Argentina, en el mundo, se habla de un poder económico,
mediático concentrado. Pero en la Argentina, ese poder mediático está más concentrado que en ninguna otra parte del planeta. ¿Cuál era la preocupación de la oposición que fue gobierno hasta el 10 de diciembre del 2019, frente a este escenario que vivimos los argentinos y que sufren tanto argentinos y argentinas? Boleta electrónica. ¿Vos te imaginás? Alguien que no tiene laburo, que todavía no le trataron la ley de alquileres, que le cobran cualquier cosa. Y estos tipos, ¿en qué están? La boleta electrónica que yo diría, boleta única que yo diría boleta oculta, porque es un pedazo de papel con una cantidad tremenda de partidos donde solo se conoce el primer candidato. Mirá vos, qué lindo. Una boleta donde vos votás una lista de diputados cual si fuera una ristra de chorizos o de ajos, pero no sabés si hay chorizos, si hay ajos. No sabés. Desde el poder y los medios de comunicación se plantea que hay una pelea en el Poder Ejecutivo. Ustedes saben que busqué la palabra pelea. ¿Qué es pelea? Se están pegando, se están golpeando. No hay posibilidades de que haya algo bueno en una pelea. Pelea. Yo no le pegué a nadie, a mí tampoco me pegó nadie, así que lo que está pasando en el Poder Ejecutivo, pelea, no es. ¿Qué dice? Debate. Atiendan. Debate, nombre masculino, discusión, en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Debate político. Bingo, era esto. Debate de ideas y sí, pero no hay. Pelea no hay y sí hay debate de ideas. Hablé del principal problema que tiene la Argentina y que es la economía bimonetaria. ¿Qué es la economía bimonetaria? Muy simple. La importancia del dólar en forma total y absoluta en la formación de precios. Con lo que ya sabemos, si sube, sube todo. Cuando baja, no baja nada. Vieja historia de la República Argentina. Tuvimos superávit que no tuve yo en 2 años jamás. Casi 30.000 millones de dólares de superávit comercial. Y sin embargo tenemos problemas de reservas en el Banco Central. Entonces, ¿qué pasa con la administración monetaria y cambiaria? Lo único que le pido es que nadie se haga de este Estado, sea el Poder Judicial, o el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, por favor que nadie se haga la víctima. Que acá la única víctima son los que no llegan a fin de mes, no tienen laburo, no tienen para darle de comer a los hijos y lo tienen que llevar a un colegio de vuelta para que le den un plato de sopa o de carne. Esos son las víctimas. Bueno, ahí estaba Cristina. La verdad que a uno le da cierto pudor poner estos minutos, es el editado que hizo la agencia de noticias Telam, pero de 1 hora y media de un discurso, poder sintetizarlo en tan breve lapso, se hace difícil. De todos modos, en lo que tiene que ver con las definiciones más importantes, volvió a ratificar la importancia que tiene para la Argentina el desarrollo económico, volvió a ubicarse dentro de los márgenes del capitalismo, hizo fuerte referencia al tema del Poder Judicial, eje central el del Poder Judicial en la República Argentina, porque es muy difícil avanzar si no hay una reforma del sistema judicial y del Poder Judicial, empezando por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Realmente la presencia que tienen los jueces de la Corte Suprema en favor
de los intereses de los sectores del privilegio es muy ostensible. Se hace prácticamente imposible para un gobierno de carácter popular tomar medidas que después son frenadas por un recurso que se presenta ante la Corte y que todo el mundo ya sabe cuando toma una medida que eso es lo que van a intentar hacer y lo hacen. Bueno, eso no puede seguir así, ese no es el funcionamiento correcto del sistema democrático y hay que tomar indudablemente medidas y definiciones respecto de eso. Y para tomar esas medidas es necesario contar con el respaldo popular, en fin, pero Cristina es clara al hablar de esa situación. Cuando se metió Cristina en la cuestión económica, en la cuestión de la política cotidiana, hizo esa referencia clara que no se está peleando, que no hay una pelea dentro del frente, sino que hay un debate intenso, uno tiende a coincidir, en mi caso, con el análisis general de Cristina y con las demarcaciones claras, concretas que hace, con las críticas claras, concretas que hace al funcionamiento del gobierno nacional. Ese cierre que tuvo Cristina es colosal, no es habitual que alguien pueda decir, como lo dijo Cristina, que se siente frustración y dolor por no estar cumpliendo con el contrato y el compromiso que se asumió para con el pueblo. Eso no es habitual que un dirigente, una dirigente tome ese reconocimiento. Ahora, a mí me queda un gusto insuficiente en el discurso de Cristina cuando decimos coincidimos con el análisis, coincidimos con el diagnóstico de los problemas. ¿Cómo lo solucionamos? Y ahí empieza a ser más complicada, más espinosa la situación, porque no hay propuestas claras y contundentes por parte de Cristina respecto de cómo salir de este momento. No alcanza hoy con el elogio a los 12 años y medio del proceso de los gobiernos peronistas, de los gobiernos kirchneristas, que fueron sin lugar a dudas, después de los gobiernos del general Juan Domingo Perón, los de mayor ampliación de derechos que se hayan conocido a lo largo de la historia argentina. Eso es indudable, eso es innegable. Pero también es imprescindible analizar cómo fue que se perdieron las elecciones en el año 2015 a manos de un proyecto claramente de derecha, en las antípodas de lo que se había hecho durante 12 años y medio. No se puede soslayar, pasar livianamente por ese momento de la historia. Y en ese repaso deberán repasarse también cuáles fueron las decisiones que se tomaron en materia económica para permitir que la derecha, o para no lograr derrotar a la derecha en un proceso electoral. ¿Cuánto de errores económicos en lo que tuvo que ver con el proceso inflacionario? ¿Cuánto de errores económicos en lo que tuvo que ver con las políticas energéticas se cometieron? Porque se cometieron errores. Se cometieron errores. Y si uno o una no toma nota de esos errores y queda solo con el discurso, tiene muchas posibilidades de volver a equivocarse. Entonces, imprescindible el discurso de Cristina. Imprescindible para poner blanco sobre negro en cuanto a las definiciones teóricas, políticas, de los intereses a defender, de dónde ubicarse, con quién confrontar. Fundamental. A uno lo reconcilia con la política, con generar el entusiasmo y la esperanza, de eso que habló Cristina. Recuperar la esperanza de los sectores populares. Claro que sí. Eso, imprescindible. No alcanza. Hay un discurso y hay un análisis que necesita ser ayornado, actualizado. Y todo eso en un camino de positivo, de búsqueda de unidad, de búsqueda de consenso, entendiendo que el enemigo está de la raya para el otro lado. Que la famosa grieta de la que se habla existe, efectivamente, que está cada vez más pronunciada y que de la raya para acá uno tiene que hacer los más grandes esfuerzos
para mantenerse unido, debatiendo en profundidad, debatiendo con honestidad, pero entendiendo la importancia y lo imprescindible de la unidad y entendiendo que en el gobierno, este gobierno puede cometer errores, puede tomar medidas con las cuales uno no esté de acuerdo, como sucede, pero es claramente un gobierno que está de la raya para este lado, no es el gobierno del enemigo. El presidente Alberto Fernández estuvo en Tierra del Fuego, ¿no? Entregando créditos. Me estaba leyendo el número, el crédito número 50.000 para la construcción de viviendas. Entregó 210 departamentos del Plan Procrear. Habló el presidente de lo que significa la política de vivienda. Sigue con la idea, Alberto Fernández, de no contestar esos discursos ni de Cristina ni de otros dirigentes que se vinculan y se identifican y pertenecen al espacio de Cristina Fernández de Kirchner, sino contestar a través de las presentaciones en actos oficiales, de obras de gobierno, de gestión de gobierno. Da la impresión que no alcanza con eso, ¿no? Da la impresión que también el presidente debería debatir, ¿no? Lo que acabo de decir en el análisis respecto de lo que dijo Cristina le cabe perfectamente a Alberto Fernández. Es necesario construir las instancias de debate dentro del Frente de Todos. Y el presidente, por supuesto, que tiene que gestionar, pero también debe debatir y dar respuestas. En Tierra del Fuego, entonces, así hablaba Alberto Fernández. El gobierno que me precedió entregó en total 14.000 viviendas. Y el que quiso comprar una vivienda le dijo vaya a los bancos y saquen un crédito UVA. Nosotros hoy estamos entregando el crédito 50.000. Y estamos muy lejos de aplicar los intereses que los bancos privados le cobran a alguien para sacar un crédito hipotecario. El gobierno que me precedió en 4 años entregó 16.000 viviendas y nosotros con orgullo podemos decir que llevamos entregados a lo largo y a lo ancho de la Argentina 45.000 viviendas y que se están construyendo 114.000 viviendas en este preciso instante a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. En el siglo XXI, tener un techo donde vivir y donde amparar a la familia es un derecho humano y no podemos seguir haciéndonos los distraídos. Y esa tarea la debe ejercer el Estado, no lo va a hacer ningún banco. Yo me acuerdo que en la campaña decía hay que encender la economía y la pandemia me mantuvo la economía apagada un tiempo más. Pero la encendimos y crecimos 10,5 puntos y la desocupación bajó de 11 puntos a 7 puntos. Y se generó mucho empleo. Hoy tenemos más empleo formal que el que existía en diciembre del 2019. Yo me acuerdo haber estado en Tierra del Fuego en aquel entonces y lo único que me comentaban eran cómo los que vivían en la Tierra del Fuego se volvían a sus provincias del norte porque acá no encontraban futuro. Nos criamos en el peronismo. Escuchamos de Evita decir que donde hay una necesidad hay un derecho. Y por lo tanto, cuando escuchamos que alguien tiene una necesidad, no escuchamos el problema del otro, nos hacemos cargo del problema del otro. Y por lo tanto, donde hay una necesidad hay un derecho y seguiremos trabajando en esa senda. Y nadie nos va a torcer en el camino. Yo lo que les pido es que pensemos todo lo que hicimos en este tiempo. Pensemos todo lo que logramos en la unidad. Pensemos todo lo que podemos lograr. Si Walter sigue siendo intendente, pensemos todo lo que podemos lograr. Si Gustavo sigue siendo gobernador, pensemos todo lo que podemos lograr si Martín y el intendente del Tolwyn siguen siendo intendentes. Eso es lo que tenemos que hacer. Por favor, miremos al futuro. Que nadie nos desuna. Trabajemos juntos. Eso es lo que nos hace falta. Eso es lo que nos hace falta. Bueno, es así, ¿no? Como decía Evita, donde hay una necesidad hay un derecho. Donde hay una necesidad hay un derecho. Vio que Horacio Rodríguez Larreta y Macri medio que modificaron ese concepto. Para Rodríguez Larreta, para Mauricio Macri y toda su troupe, donde hay una necesidad hay un negocio posible. Bueno, dejo de lado esa digresión, ese comentario,
Y volviendo a Alberto Fernández, comentarles que el presidente comienza la gira a la cual hacía mención por Europa, en la cual se va a reunir con Olaf Scholz, el canciller alemán, que es quien está reemplazando, quien sucede a Angela Merkel, un hombre sin lugar a dudas de mucho peso, Alemania, un país de mucho peso en el concierto internacional. Claro que la figura de Angela Merkel va a ser difícil de empardar. La dirigente alemana ocupó un lugar muy importante en la política internacional. También el presidente estará en reuniones con el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez. Es posible, están gestionando, no está confirmado, pero se está gestionando una reunión con Emmanuel Macron, el reelecto presidente francés que asumió el fin de semana, fue investido nuevamente para el segundo mandato, Emmanuel Macron, y es probable que se reúna con ellos. También participan de la comitiva el ministro de Economía, Martín Guzmán, el ministro de Producción, Matías Culfas, el canciller Santiago Cafiero, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, la portavoz, Gabriela Cerruti, parte del gabinete económico. Claro, que el presidente viaje con Martín Guzmán y con Culfas tiene lógica de lo que tiene que ver con la gestión, por supuesto, la política internacional, la búsqueda de acuerdos económicos en el exterior, pero también hay un registro político de esta visita. Porque, bueno, a nadie le escapa que el día viernes Cristina fue particularmente dura con Matías Culfas. Con nombre y apellido le cayó con mucho peso al ministro de Producción sobre sus espaldas, con una crítica muy clara y contundente. Y el presidente de la Nación viaja con Matías Culfas en esta gira, también con Martín Guzmán. Así que bueno, son datos políticos a tener en cuenta. Va a haber reuniones con empresarios, por supuesto, pero la reunión tiene mucho de político, ¿no? O sea, va a haber mucho trabajo económico, búsqueda de acuerdos, pero también un componente político importante en el cual el presidente buscará salir fortalecido con la relación con estas personalidades, estos altísimos dirigentes de la política internacional europea, ¿sí? Que han dado su apoyo también al gobierno en el momento de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Cambiando de tema, el Congreso de la Nación, el diputado nacional del Frente de Todos, Itai Hackman, en horas de mediodía, mientras estamos haciendo el noticiero, estaba dando una conferencia de prensa presentando un proyecto de ley en el cual propone crear el salario básico universal. Un proyecto, una iniciativa que busca ampliar la cobertura del sistema de seguridad social a través de la implementación de este salario básico universal, justamente. Es un instrumento que ya se utilizó en otras partes del mundo, no es que no existe, no, esto ya existe en otras partes del mundo, buscando reducir la pobreza, buscando dinamizar la economía, más conocida como renta básica universal, ¿no? Así se lo conoce en otros países, en la jerga más internacionalizada. El salario básico universal se creará como una prestación monetaria mensual, no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadoras y trabajadores de bajos ingresos. Si esto prospera en el Congreso de la Nación, van a poder acceder a ese salario básico quienes se encuentren desocupados, quienes se desempeñen en la economía informal, aquellos y aquellas que se encuentran inscritos en la categoría A del régimen simplificado de pequeños contribuyentes, los que estén inscritos en el régimen de inclusión social y promoción del trabajo independiente, los que estén y las que estén trabajando en relación de dependencia con registro de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, y perciban un ingreso bruto anual igual o inferior al establecido para la categoría A del régimen simplificado de pequeños contribuyentes, también para aquellas y aquellos que se encuadran en el régimen del trabajo agrario y a trabajadoras y trabajadores declarados en el régimen especial del contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Una iniciativa importante, muy interesante, que complementa de algún modo lo que son las otras
políticas sociales como los llamados planes, el potenciar, por ejemplo, pero que deja fuera esos planes, los potenciar, por ejemplo, y los otros similares, a muchas personas y no alcanza. Este salario básico universal homogeneizaría la asistencia y sería una medida realmente dinamizadora de la economía e igualadora. Así que ojalá esto pueda prosperar en el Congreso de la Nación. Mientras tanto, también en el Congreso de la Nación, pero en este caso en el Senado de la Nación, el día viernes también se presentaron proyectos muy importantes, por ejemplo, el que se presentó en el Senado a través de las senadoras y los senadores del Frente de Todos, en el cual se establece en uno de ellos, por ejemplo, un plan de pago de deudas previsionales para que unas 500.000 personas que no alcanzaron a cumplir con los años de aportes puedan jubilarse este año. Cerca de 500.000 personas, de aprobarse este proyecto que presentó el bloque de senadoras y senadores del Frente de Todos, estarán en condiciones de jubilarse. La mayoría, por supuesto, como siempre, son mujeres. Escuchemos lo que decían la senadora Anabel Fernández Sagasti y el senador Mariano Recalde respecto de esta presentación. Un plan de pago previsional que cuenta, con dos sistemas. Quienes hoy cumplan 60 y 65 años van a poder acceder a este plan de pago previsional. Recordemos que la ley 26970, que es la última inclusión previsional del 2014, culmina su vigencia en julio de este año. Es decir, que quienes no tengan la edad jubilatoria, no tengan los 30 años de aporte, no se van a poder jubilar. Entonces, en esta urgencia es que hemos decidido presentar este proyecto. El plan de pago previsional se va a poder hacer entre 1 y 120 cuotas. ¿Cuál va a ser el monto de la cuota? Que eso muchos lo preguntan, es el 29% del salario mínimo imponible, digamos. A marzo del 2022 eso sería una cuota de 3.187 pesos, actualizable por la fórmula previsional. Sí. Y el otro sistema es para los trabajadores en actividad, es decir, los activos que tengan entre 50 y 55 años, según sean varones o mujeres, es decir, 10 años antes de la edad jubilatoria, que van a poder precancelar, o sea, cancelar anticipadamente con esta unidad de pago, con los valores que recién dije, 10 años antes, es decir, 50 mujeres, 55 varones, 10 años antes, que prevean que cuando lleguen a la edad jubilatoria no van a cumplir los 30 años de aporte, pueden anticiparse e ir cancelando cuotas de pago, digamos, de los haberes y lo que vamos a poder también hacer, y esta es la idea, es robustecer solidariamente el sistema previsional con los que están activos, que van a precancelar, y los que claramente se tienen que jubilar este año y el año que viene, que van a pagar las cuotas que deben a partir de su jubilación. Tiene un casi nulo costo fiscal, estamos hablando de un 0,02%. ¿Por qué? Porque las cuotas son más robustas, porque además tenemos la cancelación anticipada, porque además es actualizable la cuota. A diferencia de la PUAM, que es una pensión que es del 80% de la mínima, que tiene menos requisitos, este sistema permite que pagando la deuda previsional que uno tiene, pueda acceder a la jubilación mínima con todos los derechos que contrae una jubilación en sentido estricto y no una pensión. Volvemos entonces, luego de este breve corte. La legislatura de la ciudad de Buenos Aires, Legislandia le dicen algunos malintencionados. Yo estuve ahí en la legislatura, me tocó ser legislador en la ciudad de Buenos Aires y no es muy grato, más allá del chiste, ya Legislandia, pero la verdad es que a veces, esa definición tan lejos no está. Fíjense lo que sucedió en una reunión de la Comisión de Cultura la semana pasada, presidida por el diputado Roy Cortina. Roy Cortina se dice socialista, es la máxima representación del Partido Socialista, de hecho, pero es un socialista raro, es un socialista que es socio de la derecha, o sea, la derecha argentina expresada
por el macrismo, por Horacio Rodríguez Larreta y demás, encuentra entre sus filas a el Partido Socialista que dirige Roy Cortina. Roy Cortina ha sido funcional desde hace muchísimos años a la derecha en la ciudad de Buenos Aires. Se ha cansado de realizar acciones que fueron repudiadas, muchísimas de ellas por dirigentes de diversas fuerzas políticas, porque bueno, ya es conocido en el mundo de la política Roy Cortina, que habla acá a los gritos y por el otro lado arregla las cuestiones que tenga que arreglar. Y el otro día cometió una gaffe, una situación que lo pinta él de cuerpo entero, y que pinta de cuerpo entero lo que ha hecho el macrismo durante todos estos años en los cuales fue quien estuvo a cargo del Poder Ejecutivo, en los 4 años que ocupó la presidencia y en todos estos años que lleva gobernando la ciudad de Buenos Aires. La creación de ese sistema de espionaje ilegal que utilizaron para absolutamente todo. Y el otro día en esta reunión de cultura, justamente, Roy Cortina mostró la hilacha. Estaba presentando a un docente que iba a hablar en una audiencia y se equivocó de papelito, le dieron un papel para presentarlo y el papel que le dieron era el papel donde estaba toda la información de las cosas que había hecho este docente, un docente conocido, y era un informe policial más que la presentación de un dirigente. ¿No me cree? Mírelo. El primero es Eduardo Horacio Tacconi, docente del Conservatorio Superior Manuel de Falla, fue director del programa de orquestas y ensambles infantiles y juveniles, creó diversas orquestas en provincia de Buenos Aires, junto a Luis de Lía. En 2017 fue echado de su cargo por el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Abelluto. Bien. Puede hablar. Bueno, buen día, honrado por la posibilidad de dirigirme hacia ustedes. No sabía que iban a plantear mi currículum. Esa fue 12 años de gestión en el Estado Nacional. Pero vengo en carácter de docente del Manuel de Falla. Con esto llegamos al final de la primera parte, del primer tramo de Desde el Barrio. Los invitamos a que nos aguarden. Un instante nada más. Brevísimo. Lo cual lo va a hacer 2 veces bueno, ¿no? O 2 veces breve, 2 veces... Bueno, no importa. Enseguida volvemos. Aguarden. Ahí está. ¿Qué más necesita? ¿No? Roy Cortina, diciendo, creó orquesta, fue echado por el ex ministro de Cultura, tenía cosas con Delía. Un escándalo, una vergüenza. Una vergüenza. Y Roy Cortina como si nada, ¿no? Cambió en el discurso. En fin. Hablando de Ciudad de Buenos Aires, hablando de la Ciudad de Buenos Aires, ¿saben ustedes que está dirimiéndose en el Poder Judicial el reclamo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, hizo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los fondos que dice el gobierno nacional le quitó, los fondos coparticipables, que llora en Horacio Rodríguez Larreta diciendo nos quitaron un montón de plata que era nuestra, y no podemos hacer las cosas que tenemos que hacer, nos desfinanciaron. Una gran mentira, una puesta en escena, refiriéndose a los fondos que el gobierno nacional le transfirió a la ciudad cuando le transfirió la policía. Había una cláusula que decía y que obliga al gobierno nacional a financiar parte del traspaso de la policía federal a la policía de la ciudad para que pueda llevar adelante los gastos, contar con los recursos para el funcionamiento. Ese dinero que el gobierno nacional tiene que enviar a la ciudad de Buenos Aires es de afectación específica, solo para la policía, solo para financiar eso, durante un lapso determinado. Bueno, en medio de la pandemia
el gobierno nacional, entre tantas de las picardías que Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, toda la derecha le venía haciendo, las zancadillas, las trampas que la derecha le estaba haciendo al pueblo argentino, no solo al gobierno, en el medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, en medio del aislamiento, las barbaridades que hicieron. Ustedes se acuerdan, ¿no? Que en medio del aislamiento los medios de la derecha le decían, no, hay que salir, todos los anti-cuarentena, contra los barbijos, quema de barbijos. Nos hicieron una campaña, llevaron adelante una campaña de desestabilización de las políticas de salud pública en la Argentina, que tuvieron como consecuencias más muertes en Argentina. Porque después te la cuentan al revés la historia. Entonces te dicen, no, el gobierno ineficaz. Mentira. El gobierno llevó adelante una política de salud pública excelente. Consiguió vacunas cuando nadie los conseguía, y cuando el gobierno conseguía las vacunas Sputnik, desde la derecha le decían, no, esas vacunas no sirven, no se vacunen. ¿Se acuerdan de todas esas cosas? Y después te dicen, no, se murió mucha gente. Pero claro, ¿qué hicieron ustedes para que todo eso sucediera? Y aclaro, por si hay alguno que está diciendo, no, pero no decir, por una parte, repudio lo que fue llamado el vacunatorio VIP, error gravísimo, algo que no debió haber sucedido, del cual se beneficiaron dirigentes políticos, periodistas y empresarios. De los empresarios no te habla nadie, pero eran más los empresarios que los políticos que se beneficiaron de ese llamado vacunatorio VIP. Pero como algunos de ellos son muy importantes, Aldrey Iglesias y toda su familia, dueño de la capital de Mar del Plata, dueño empresario hotelero, empresario periodístico, de eso no te hablan. No hablaron nunca, y cuando hablan del vacunatorio VIP, nadie te menciona que eran más los empresarios que los políticos, y eso lo repudio, estuvo mal. Y por supuesto que nos parece espantoso lo que pasó con la fiesta de cumpleaños en Olivos, por supuesto. Ahora, eso al lado de lo que se hizo, fue nada. Sin embargo, en ese contexto en el cual Horacio Rodríguez Larreta, ¿no?, alimentaba zancadillas contra el gobierno nacional, el gobierno nacional necesitaba plata para financiar la compra de vacunas, la compra de insumos, poner en orden los hospitales, los vacunatorios, bueno, todo eso que se hizo, toda esa inversión que hubo que realizar. Y detectó que la ciudad de Buenos Aires había sido beneficiada de manera privilegiada con la entrega de recursos por parte de Macri, utilizando la excusa del financiamiento de la policía para financiar otras actividades, a tal punto, esto que les digo es así, que Rodríguez Larreta en varias ocasiones dice, no, como nos desfinanciaron no pudimos poner este macetero en la esquina de mi casa, como nos sacaron la plata de la coparticipación, no pudimos pavimentar por 20ª vez la calle de Barrio Norte, que ya pavimentamos, ¿no? Dicen, no lo podemos hacer porque, claro, nos sacaron la plata de la coparticipación. Eso es mentira. Pero aparte es mentira la cantidad del número que dijo Horacio Rodríguez Larreta. Fíjense que la Comisión Federal de Impuestos, por los fondos sobre el traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires, presentó el informe técnico que fue aprobado por 21 provincias, de las 24, 21 provincias aprobaron el informe técnico que presentó la Comisión Federal de Impuestos por los fondos sobre el traspaso de la policía. ¿Qué estableció ese informe? Que el monto fue de 11.000 millones de pesos. 11.000 millones de pesos era lo que se le había transferido a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires dijo que eran 18.000 millones de pesos. O sea, ya se quería quedar con 7.000 millones de pesos más. Horacio Rodríguez Larreta. Dijeron desde la Comisión Federal de Impuestos, avalados por 21 provincias, que el organismo determinó que se evidencia que tanto la Contaduría General de la Nación como la Tesorería General de la Nación registran ingresos al Tesoro Nacional provenientes de la Ciudad de Buenos Aires durante los ejercicios 2016 y 2017 por las sumas de 8.350 millones y 3.135 millones respectivamente,
cabe concluir que el costo total estimado de la transferencia de funciones asciende a la suma de 11.486.456.429 pesos con 13 centavos, sin perjuicio de la correspondiente deflactación que pueda corresponder en los diferentes periodos. Este informe, aportado por Nación durante las negociaciones con el gobierno de la ciudad, el informe, no este, otro, el informe que había presentado el gobierno nacional durante las negociaciones con el gobierno de la ciudad, también había arrojado un número similar a este que presenta la Comisión Federal de Impuestos y hablaba de 8.000 millones de pesos. Bueno, queda al descubierto otra más de las mentiras y de las maniobras de Horacio Rodríguez Larreta. Esto, y lo decía al comienzo del programa, está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la definición de este diferendo entre Nación y la ciudad. Veremos cómo resuelve. Cambiando de tema, el día sábado, 7 de mayo, se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Evita, la abanderada de los humildes, la compañera entrañable, el ángel de la guarda que tiene el pueblo argentino. Evita hubiera cumplido 103 años y en el lugar donde nació Evita, en Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, acompañado por otras funcionarias, por la vicegobernadora, fueron a la casa museo de Evita en esa localidad para para firmar el traspaso a la provincia de la administración de la Casa Museo Eva Perón. Eso que se sostuvo durante muchos años con mucho esfuerzo por parte de la Intendencia, ahora va a tomar la responsabilidad el gobierno provincial. Veamos lo que pasaba en ese acto del día sábado en Los Toldos, homenajeando a Evita. En el día justamente donde se celebra el nacimiento de Evita y este evento tan importante donde la provincia pone como política de Estado reconocer esa figura de Evita y proyectarla más allá de los gobiernos que vengan. Agradecerle al intendente por haber cuidado de este museo, patrimonio de la provincia, durante todos estos años, pero corresponde que hoy la provincia pueda pensar esta Casa Museo Evita para todos y todas las bonaerenses. La verdad que un día especial para todos los que venimos del peronismo. Esta es parte de la historia argentina y Evita representa eso. La verdad es que este reconocimiento de poner en valor y hacernos cargo desde la provincia es reconocer nuestra historia, nuestra cultura, de dónde venimos y quiénes somos, y eso hace a los pueblos. Agradecer al Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires porque ha hecho un trabajo muy importante en darle más intensidad y más voltaje a una construcción que empezó en el año 88 de la mano de un gran gobernador peronista que fue Antonio Cafiero, y que sea hoy Axel el que decide darle esta impronta. No es una figura ni de Los Toldos, ni de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera de la Argentina. Hoy es una figura universal. Por eso es que la casa natal de Evita, con toda la significación que esto tiene, se merece también que le demos un tratamiento desde lo cultural, desde la inversión, desde la promoción, mucho más elevado. Hay muchísimo, pero muchísimo todavía para rescatar del patrimonio cultural de la provincia. Para eso hace falta inversión, pero sobre todo convicción y generosidad. Y es importante porque vinimos a marcar justamente una presencia que necesitábamos que fuera mayor, una visibilidad mayor, y después una inversión. Como decía Vero, es parte de nuestra identidad como bonaerenses, como argentinos, y entonces era importante que esto volviera al patrimonio provincial, volviera a la administración provincial, porque Evita es una figura que tiene esa particularidad, convoca, atrae a los que la quieren y a los que no la quieren. Son pasiones directamente con Evita, así que yo creo que es importantísimo que acá en Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, exista la casa natal de Evita con la jerarquía que tiene que tener. Muy bien, eso pasaba en Los Toldos, para homenajear a la abanderada de los humildes, y nosotros nos reunimos acá para recibir ahora a la descamisada. Yo soy la descamisada, que él dice, venga para acá, la querida Mariela, Roxy, porque estamos ahí con un problema. No, tengo dos nombres.
Rosana o Mariela, y me bautizaron como Roxy, y bueno, mi familia me dice, así que bueno, yo me veo como quiera, Mariela, Bueno. Rosana, Roxy, ¿cómo te llames? Ella es la descamisada. Ahí viene con mi camisa. ¿Cómo haces? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Tuviste con una actividad hermosa el fin de semana. Así es, estuvimos con las chicas grabando. Hubo el primer encuentro de tatuajes acá en la Villa 31 y vinieron invitados artistas de otros barrios también. Estuvieron acá. Fue el primer encuentro que se va a seguir haciendo y se va a seguir sumando más gente. Y estuvieron tatuando, haciendo piercing, mostrando sus cuadros porque también pintan las paredes, hacen cuadros. Hubo un sorteo también. Ahí vemos en pantalla partida un poco de las imágenes de lo que estuvimos viendo este fin de semana. Y también estuvieron dando charlas sobre el cannabis medicinal, porque es muy importante que la gente se informe sobre qué se trata, ¿no? Que son también aceites, que son cremas, que son medicinales que hacen, que hay mucha gente que lo necesita y hace. Bueno, justo el jueves se aprobó la ley, ¿no? Así es. El jueves 5 de mayo se aprobó la ley, la Cámara de Diputados la convirtió en ley, el proyecto que establece un nuevo marco regulatorio para el cannabis medicinal. Y el cáñamo industrial. El cáñamo industrial. También tenemos imágenes que ahora las vamos a ver sobre la marcha mundial por la legalización del cultivo y el consumo de la marihuana. Pero vamos a poco. El encuentro de tatuadores y tatuadoras. Sí. ¿Cómo estuvo? Pues, primero, vamos a pedirle disculpas a la gente. Tuvimos un problema con el audio. Sí, tuvimos un problema con el sonido. Lo estuvimos tratando de acomodar y no se logró el objetivo, pero sí tenemos las imágenes y la verdad que fueron muy amables. Ellos nos invitaron y nos van a invitar también al próximo evento, que ahí sí el audio va a estar perfecto. Hicieron esta convocatoria a todos los artistas de acá del barrio y los barrios vecinos. ¿Y la gente se acercó? ¿Cómo era? ¿Dónde fue? ¿Dónde se realizó el evento? El evento se realizó acá en la Villa 31, en la zona del Playón, que es muy famosísimo este lugar que le dicen La Mega, que es un boliche bailable de acá del barrio, que también se utiliza para eventos, para toda clase de eventos, y en este caso se utilizó para el Se hizo en un lugar cerrado, entonces. En un lugar cerrado donde cobraron la entrada de 100 pesos, pero con esa entrada estabas participando por un sorteo donde estaban sorteando un cuadro bellísimo, donde una de las artistas que es de Flores estuvo acá acompañando a los vecinos, y nada, hubo un sorteo y... ¿Y cuántos tatuadores más o menos participaron del encuentro? Bastantes, hubieron bastantes tatuadores. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer un mano a mano con 10 de ellos, pero estuvieron viniendo porque estuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Estuvieron todo el día y entre tatuajes y música también hubieron artistas que estuvieron cantando en el escenario y estuvo... ¿Ya hay fecha para otro encuentro o no? No hay fecha para el otro encuentro todavía, pero apenas tengamos la fecha para el otro encuentro vamos a darla a conocer para que todos los vecinos se puedan sumar. Bueno, muy bien. Y hablábamos de lo que se votó en el Congreso, una ley importantísima, la del cannabis medicinal y cáñamo industrial. Esto abre las puertas a un desarrollo económico muy importante y abre la posibilidad a sanaciones, a muchísima gente, porque lo que se hace con el aceite de cannabis, los resultados que tiene el aceite de cannabis y el cáñamo industrial en muchísimas personas, en diversos tratamientos, es fundamental, es la diferencia entre la vida y la muerte en muchos casos, el acceso a esa situación que increíblemente era clandestina en nuestro país. ¿Y el sábado qué pasó? ¿Hubo marcha? El sábado también hubo una marcha, que ahora a continuación la vamos a ver, sobre la legalización del cultivo y consumo de la marihuana. Bueno, el Día Internacional, ¿no? Es la marcha internacional. Veamos qué pasaba en Plaza de Mayo. Marcha Mundial de la Marihuana se realizó en toda la Argentina, en distintas ciudades y particularmente aquí en la capital federal, con una movilización que partió desde la Plaza de Mayo y llegó al Congreso Nacional. Las consignas varias, entre otras, basta de criminalizar a los consumidores y la posibilidad de legalizar la producción. Esto pasaba. Se realizó este sábado la Marcha Mundial de la Marihuana. La jornada estuvo organizada por entidades sociales, emprendedores y usuarios en general. El objetivo principal de la convocatoria
es para terminar con la penalización y el uso libre del cannabis. Compartimos la mirada de que, bueno, la despenalización del cannabis, que sea de libre recreación, medicinal, ya como sea, consideramos que es una planta y si crece del suelo no tiene que ser considerada una droga. Las drogas se hacen en los laboratorios, entonces peleamos por eso, por la libertad absoluta del cannabis, ya sea en el uso que cualquier persona le quiera dar. Y más con las evidencias científicas que hay hoy en día, ¿no? Pero hoy en día se está descubriendo de que el THC y el CBD trabajan juntos, así que consideramos que no, directamente tienen que despenalizar la planta. La marcha se concentró en Plaza de Mayo y desde allí se dirigió hasta la plaza de los dos congresos donde hubo un acto final. El cannabis ya llegó para instalarse, es un debate que se tiene que dar en la sociedad. La marcha mundial se viene realizando desde 1999 y se lleva a cabo en distintas ciudades de todo el mundo. La planta es una sola, la planta siempre es la misma. Nosotros apelamos a que con información, con capacitación y formación de los profesionales de todas las áreas, la gente puede hacer un uso responsable. Castigar no sirve, la guerra contra las drogas se perdió. Nadie deja de usar una sustancia porque esté prohibida, con lo cual creo que la sociedad está madura para empezar a pensar en otro tipo de regulación, en donde haya por sobre todas las cosas información para que uno pueda decidir si quiere o no usar determinada droga. Si bien vamos avanzando, nunca llegamos al objetivo máximo que es dejar de castigar y de criminalizar e incluso estigmatizar a la gente por usar cannabis. Bueno. Muy bien. Mariela, esa marcha lleva varios años, ¿no? Mucha gente participando y está bien, una pelea que empezaron unos pocos y que bueno, va alcanzando y dando resultados en todo el mundo. En estos días se está cumpliendo un nuevo aniversario, el 10º aniversario de la Ley de Identidad de Género. Y activistas, travestis, trans y no binarias estuvieron haciendo un balance de una cantidad de actividades. Ayer vi un programa, un ratito, lo agarré pesado y vi un ratito, un programa magnífico en la televisión pública, magnífico con esta temática a 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género. Bueno, hay producida por TELAM, la agencia TELAM, una serie de entrevistas con los activistas, algunas activistas de este sector que plantean las necesidades de los adultos, los adultos mayores, las problemáticas, que es una problemática muy seria y urgente a ser resuelta. Decir travesti, la palabra travesti ya se asocia mucho con la droga, con la prostitución, con las enfermedades, y nosotras no somos todo eso, porque la sociedad todavía no nos termina de conocer. Ahí es donde entramos nosotras a pedir y a exigir nuestros derechos. Hablamos de nuestra calidad de vida porque nosotros no llegamos a vieja, llegamos hasta los 35 años de edad y no sabemos lo que es una jubilación, no sabemos lo que es ser vieja. La mayoría de nosotras nos quedamos en el camino y nosotras por eso decimos somos sobrevivientes, queremos impulsar esta ley de reparar y reconocer, que es una jubilación mínima que por lo menos alivia un poco las necesidades de nosotras, hasta por lo menos tener una vejez digna, ¿no? Si lo pensamos, hoy en día todavía solo el 1% de las personas trans llegan a los 60 años, seguimos teniendo una esperanza de vida de entre 35 y 40 años las personas travestis y trans, así que creo que tenemos que poder seguir avanzando no solamente para que esta esperanza de vida y para que llegar a las vejeces, sino además queremos y deseamos pensar en vejeces que garanticen nuestros deseos. La Mocha Celis, junto con Ancestras, la UNTREF y la Cruz Roja, estamos realizando una formación de un curso de cuidado específico para capacitar particularmente al colectivo travesti trans y no binario para el cuidado de adultos mayores. Los contenidos que tenemos son los contenidos que suelen trabajarse en las capacitaciones para el cuidado de adultos mayores, pero específicamente se transversaliza la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género y diversidad y la perspectiva también incluyendo la ESI, digamos, no binaria. El Mocha es un colegio donde nosotras
vamos a aprender y a empoderarnos. Es un espacio donde todas las mayores travestis trans pueden acceder y ser entendidas y ser acompañadas, porque no existe un colegio adulto que contemple a las travestis trans mayores adultas. Lo que pasa es que por una parte el colectivo travesti trans y no binaria tiene muchas veces vergüenza porque hemos sufrido una gran cantidad de violencia, una gran cantidad de rechazo en el sistema de salud. No existe una perspectiva integral en la que se comprenda desde un lugar que abrace la perspectiva de género, que abrace la diversidad corporal en la formación de salud. Yo no puedo evitar decir que, por ejemplo, hoy todavía cuando se enseña medicina, anatomía se enseña con el cuerpo de un hombre. Tenemos muchísimo trabajo por hacer. Digo, el sistema de salud es uno de los espacios, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la organización de la Mocha, que todavía tiene un gran desafío en la formación, no solamente de las personas que trabajan propiamente en medicina, sino también de las obras sociales, para poder garantizar que se cumpla la ley de identidad de género. Nos tenemos que empoderar, tenemos que luchar por un trabajo, tenemos que empezar a ocupar cargos que se nos negaron hace mucho tiempo, tenemos que estar trabajando como enfermera, como abogada, como secretaria, como lo que fuere, ¿no? Pero un trabajo con una vida que nos dé una calidad de vida mejor, que lleguemos a vieja. Vos sabés que, interesante, ¿no? La nota, muy interesante. Algunos datos, a 10 años, ¿no? 10 años decimos que se sancionó la ley de identidad de género. Hubo 12.655 personas que modificaron su DNI, de acuerdo a su nombre elegido. En 10 años, 12.655 personas cambiaron el DNI de acuerdo a cómo lo eligieron. Esto lo dice el Registro Nacional de las Personas y señala que 6 de cada 10 modificaciones de la categoría sexo correspondieron a la opción mujer, y 4 de cada 10 a la opción varón. O sea, cambiaron de uno a otro. El 2,2% de las personas que realizaron ese trámite son extranjeras. También un dato interesante, ¿no? Personas de otros países que vienen al país a poder realizar, amparándose en la legislación argentina, a tener este derecho, a utilizar, ejercer este derecho. En estos 10 años, 335 personas que habían obtenido su nuevo documento de identidad murieron entre los 40 y los 53 años, cuando la expectativa de vida en la Argentina es de 76,6 años. Esto lo decimos por lo que escuchábamos recién en la nota, cuando alguna de las activistas trans hablaba de las problemáticas, de la expectativa de vida. Bueno, en cada dato estadístico se corrobora y se ratifica esta situación inaceptable de una falta de igualdad absoluta. A partir de la implementación del decreto 466 del año 2021, que implementó el Documento Nacional de Identidad no binario para las personas que no se identifican dentro de la dicotomía de género femenino-masculino, que es otra vuelta de rosca que se le dio el año pasado desde el Gobierno Nacional y que tuvo como primer documento el hijo del presidente, elige del presidente, que optó modificar su documento y ponerlo con nomenclatura X. Bueno, datos que tienen que ver con los derechos en nuestro país en el marco de estos 10 años de la ley de identidad de género. Bueno, ¿vos qué tenés ahí? ¿Me ibas a decir algo más? Sí, tenemos reclamos de los vecinos, otra vez con el CESAC 21, otra vez con la salud de acá, de uno de los barrios populares más icónicos de acá de la ciudad de Buenos Aires, la Villa 31. Le están por recortar el 70% del sueldo a los profesionales del CESAC 21 y esto afecta mucho a kinesiología, fonoaudiología, musicoterapia y nada, y la cuestión es que los vecinos se reunieron para juntar firmas para que esto no suceda. De esto hablamos nosotros, Mariela, ¿cuánto hace? ¿Hace 2 meses atrás? Un poco menos. Así es. Sí. Cuando empezaron, tuvieron un par de jornadas de paro, los profesionales de la salud en el barrio Padre Carlos Mujica. También eso se registra en otros barrios, Sí. El ajuste con los ESAC, bajar el 70% del salario, de loco. La renta es una cosa... Es un recorte de presupuesto totalmente innecesario hacia la salud pública y en los barrios más vulnerables de la Argentina.
Bueno, el miércoles va a haber una actividad. Así es, el miércoles va a haber una actividad, van a juntar firmas, van a seguir juntando firmas los vecinos, se van a juntar en la puerta del CESAC y también en distintos puntos del barrio, así que para que los vecinos puedan firmar y se haga una petición para que esto no suceda. Bueno, El miércoles a la mañana, a las 10 de la mañana, van a estar ahí en la puerta del CESAC las trabajadoras, los trabajadores de salud, de los centros de salud y atención comunitaria. El miércoles va a estar muy movido también en el tema de salud, porque a la noche se está promoviendo, convocando a una marcha de antorchas por los enfermeros y enfermeras, licenciados de enfermería, que van a reclamar una vez más al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que los incorpore en el escalafón y los encuadre como corresponde a los licenciados en enfermería, que los saque de ese escalafón en el cual los ubicaron como administrativos, como empleados y empleadas administrativos y administrativas, y los reconozca como lo que son profesionales de la salud licenciados en enfermería. Eso va a ser el miércoles a la noche, una marcha de antorchas. Intentaremos cubrir eso. Hay tantas cosas el miércoles, Mariela, no sé cómo vas a hacer para... el miércoles ya tengo franco, pero igual voy a venir. No, pero es a la noche, así que no vas a tener, vas a tener que hacer... no sé. Claro, porque está el miércoles a la noche, está la misa en el barrio Padre Carlos Mujica, porque es el aniversario del asesinato del Padre Carlos. También hay misa en la iglesia donde lo mataron, en Mataderos, organizada en ese caso por los curas de Unción por los Pobres. Está la marcha de antorchas de los profesionales, de los licenciados en enfermería, así que bueno, movidito. Seguimos hablando de las temáticas de género. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva lanzó su candidatura a presidente para las elecciones de este año y lo hizo con un reconocimiento a las mujeres, entre tantas otras cosas, y con la promesa de recuperar totalmente la soberanía y el protagonismo continental y mundial, recuperar el trabajo. Emotivo el lanzamiento de Lula. Esto pasaba en Brasil. Brilha nossa estrela, Lula lá, renasce a esperança, Lula lá, o Brasil criança na alegria de se abraçar, Lula lá, com dignidade, Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilha a nossa estrela. Eu não tenho nominata porque os apresentadores já disseram o nome de todas as personalidades que estão aqui. Mas eu queria, em nome da Janja e da presidenta Dilma, parabenizar as mulheres brasileiras pelas conquistas que já obtiveram e pelas conquistas que vão obter a partir das eleições de 2022. Vocês não são maioria apenas numericamente. Vocês são maioria na capacidade de elaboração de propostas e na capacidade de luta. É mais do que urgente restaurar a soberania do Brasil. Mas defender a soberania não se resume à importantíssima missão de resguardar nossas fronteiras terrestres, marítimas e o nosso espaço aéreo. É também defender as nossas riquezas minerais, nossas florestas, nossos rios, nossos mares, nossa biodiversidade. E é, antes de tudo, garantir a soberania do povo brasileiro e os direitos de uma democracia plena. Eu tenho certeza que a hora que começar o trabalho de viajar para o Brasil, de conversar com o povo, e cada um de vocês começar a falar a verdade para esse país, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer a maior revolução pacífica que a história do mundo conhece. A partir de agora, se prepare, porque nós vamos começar a percorrer esse país e nós queremos muita gente na rua, nós queremos muito aliados. E ninguém pode ter medo de provocação. É proibido ter medo de provocação.
É proibido ter medo de fake news. É proibido ter medo de provocações via Zap, via Instagram. Ou seja, nós vamos vencer essa disputa pela democracia distribuindo sorriso, distribuindo carinho, distribuindo amor, distribuindo paz e criando harmonia. No fundo do coração, um beijo para todos vocês. Ahí estaba Lula da Silva lanzando la candidatura. También se realizó un lanzamiento del Comité Lula Presidente en la Argentina, en nuestro país, acá en la ciudad de Buenos Aires. Hubo muchas actividades el fin de semana para respaldar la candidatura a presidente de Brasil de Lula. Mientras tanto, una noticia triste llega desde Cuba, desde La Habana, cuando el fin de semana se produjo el estallido de un hotel, de un edificio donde funcionaba un histórico hotel, un hotel que fue construido en el año 1880, un hotel icónico, ¿no?, de la ciudad de La Habana, en Cuba, por el cual pasaron las principales figuras de artistas internacionales, dirigentes políticos, a lo largo de los años. Y hubo 84 personas lesionadas, 24 que todavía están hospitalizados, 30 recibieron el alta y hubo que lamentar hasta el momento 31 muertes, 31 fallecimientos. Tristísimo. Veamos cómo lo cuenta Telam. Con vecinos del lugar, con autoridades que acometen allí. Hernández, al frente del Consejo de Estado en nuestro país y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Normalmente no estamos habituados a que ocurran estos hechos en nuestro país. Es algo muy lamentable, poner en tensión no solo a las personas de la capital, sino también a todo el sistema de medios públicos, porque cerca de este sitio ocurrió este siniestro que vuelve presente, y por supuesto que aquí tenemos algunas imágenes que hemos logrado. Esta historia que lamentablemente sacudió. Bueno, una gran tristeza eso que pasó ahí. Con esto llegamos al final de una nueva edición de Desde el Barrio, el noticiero de Urbana TV, su noticiero, y los convocamos, las invitamos, les invitamos a reencontrarnos mañana. Mañana esperemos que ya resuelto el problema técnico podamos salir en directo como lo hacemos habitualmente en el horario del mediodía, y después, bueno, las repeticiones como siempre. Gracias por su compañía. Mañana estaremos otra vez firmes, como rulo de estatua, acá en Urbana TV, el primer canal villero de la patria. Pásenla bien.